Estás conectado con tu podcast Restaurados. Hola, bienvenido, qué bueno encontrarnos un día más para poder seguir extrayendo estos grandes tesoros que Dios nos ha dejado en su palabra. Una de las tareas más difíciles que puede haber es la de consolar a alguien que está pasando por dificultades, alguien que está sufriendo por alguna circunstancia. A veces simplemente como que no encontramos las palabras y no sabemos qué decir. De hecho, nos podemos llegar a equivocar al decir cosas inapropiadas o cosas que no son nada útiles. Esto fue lo que les pasó a los amigos de Job, quienes en un principio tuvieron una muy buena intención, pero luego terminaron equivocándose. Dice el pasaje allí en Job capítulo 2, versículo 11 al 13. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre su cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Como te decía, según nos relata el pasaje, podemos ver cómo en un principio los amigos de Job tuvieron una muy buena intención. Cuando se enteraron de lo que le había pasado a Job y cómo estaba sufriendo, viajaron cada uno desde sus casas para ofrecerle a Job condolencias y consuelo. Al principio mostraron empatía por lo que le estaba pasando a Job y lloraron al ver su condición. Le hicieron compañía por 7 días y 7 noches. Y aunque ninguno se atrevía a decirle nada, porque veían cuán grande era su sufrimiento, podemos decir que hasta ahí habían hecho un buen trabajo. Seguro que para Job fue agradable tener a sus amigos con él, acompañándolo allí en medio de su sufrimiento. Sin embargo, esto no duró mucho, pues después de que Job comenzó a expresar su dolor, los amigos comenzaron a juzgarlo y criticarlo, tratando de convencerlo de que estaba equivocado y que seguramente algo malo había hecho para que le estuviera pasando lo que le estaba pasando. Creo que hubiera sido mejor que estos amigos se hubieran quedado callados y se hubieran dedicado a acompañar a Job allí en su dolor. Y es que a veces en esos momentos sobran las palabras. Tal vez lo único que se necesita es sentir la compañía. Creo que es importante que nosotros aprendamos a ser buenos brindando consuelo. Que nos cuidemos para que no nos pase lo de los amigos de Job, quienes en vez de brindar consuelo, generaron más dolor y sufrimiento. Y es que la palabra nos enseña que Dios sí está interesado en brindar consuelo por parte nuestra a sus hijos que sufren. Él nos quiere usar a nosotros para dar su consuelo. Dice en la segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 4. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Pero es importante poder entender cuál es ese consuelo que debemos dar. Como nos dice Pablo, es el mismo consuelo que hemos recibido de parte de Él. Podemos estar seguros que Dios jamás será quien juzga ni critica en medio del dolor y el sufrimiento. No es quien cuestiona nuestra fe, ni el que pide que reprimamos nuestras emociones. Él es quien consuela con su presencia, con su compañía, con su amor. Y es así como debemos aprender a consolar. Oremos en esta hora, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para aprender a consolar a quienes lo necesitan. Y que Él siga brindándonos a nosotros el consuelo cada vez que lo necesitamos. Dios, te damos gracias en esta hora, porque nos recuerdas que en medio del sufrimiento tú eres quien nos consuela. Gracias por estar allí siempre, en esos momentos difíciles, consolándonos, Señor, dándonos tu compañía, tu presencia. Enséñanos, Señor, a consolar a quienes están pasando por esos momentos como tú nos has consolado a nosotros. Danos sabiduría, Señor. Pon las palabras adecuadas en nuestra boca.
Permítenos demostrar ese amor, Señor, que tanto se necesita en esos momentos. Queremos dejarnos usar por ti, Señor, para que a través nuestro tú también consueles a todo aquel que pueda estar pasando por sufrimiento. Pedimos que tu consuelo venga hoy, Señor, para quienes lo necesitan, y que venga cada vez a nuestra vida también, Señor, en medio de las pruebas y las dificultades. Te damos gracias. Amén. Repasa nuevamente estos pasajes. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Segunda carta de Corintios capítulo 1, versículo 4. Déjate usar por Dios y consuela, como Él te ha consolado a ti. Que Dios te bendiga.